Bueno, hoy he quedado a tomar un café con mi amigo Raymond. Yo te conocí como Raymond en París, Raymond Torres, hace ya, pues eso, muchos años. Cuando fui yo a París a la OCDE era en el año 2000 y tú estabas trabajando allí en una materia que te ha ocupado, yo creo que la mayor parte de tu carrera, ¿no? Que es el mercado laboral, la economía laboral. Y bueno, luego nos hemos ido siguiendo y nos hemos reencontrado hace unos años ya en tu vuelta a Madrid, en Funcas, que es donde estás ahora. Y bueno, hemos debatido de muchas cosas antes de que viniera el coronavirus y ha venido el coronavirus y nos ha dado ¡pum! de frente, en toda la frente para decir, oye, pues sí, eso que pensabas que podía ser esas las tendencias que ibas deslumbrando, pues ahora de repente, digamos que se juntan, se intensifican y nos han dibujado un panorama complicado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo estás viviendo tú y qué piensas en dónde estamos, en tu opinión? Bueno, pues yo creo que en cierto modo este es el peor momento. Estamos probablemente, en el momento en el que estamos hablando es prácticamente el peor, es decir, prácticamente todas las economías del mundo muy golpeadas y más allá de la economía, la propia sociedad, ¿no? Es decir, estamos en situaciones de restricción a la movilidad, restricción a la actividad, dificultades para encontrarnos, ¿no? Digamos, en nuestra relación normal, digamos, ¿no? Y eso es una restricción muy importante pues, a la libertad de las personas, ¿no? Y desde el punto de vista de la economía, como digo, pues un impacto muy severo sobre las economías y con además un grado de incertidumbre colosal, ¿no? Es decir, que en este momento están apareciendo muchas previsiones, ¿no? Que el fondo dice que si... Eso te iba a preguntar, porque nos has ido contando, que no lo he dicho, pero los que seguimos muy de cerca la economía y el país, en este caso, pues todos los domingos nos ilustras con tu conocimiento, poniendo gráficas, poniendo números a esta complejidad. Y efectivamente insistías, ¿no? En los últimos domingos en la gravedad de la situación y decías efectivamente las previsiones del fondo que el propio Banco de España hace un par de días pues ha dicho que eso era optimista, ¿no? Lo que pasa es que esto, lo que tú dices, estamos en un momento muy incierto, no sabemos cómo va a evolucionar el proceso y por lo tanto la duración y por lo tanto el impacto. Desde luego en lo coyuntural estamos en esos márgenes tan tremendos y estructuralmente no sabemos la huella que va a dejar este parón, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poco esa horquilla o en dónde lo estáis viendo tú en Sí, particular. sí, como pues muy en línea con lo que tú dices, ¿no, Elena? Pues tú sabes mucho, ¿no? Yo sé que no te Ya ves, gusta, no te gusta que te mencionar, ¿no? leo, que te leo. Lo que haces y lo que has hecho, ¿no? Y la verdad, bueno, pues tu experiencia es valiosísima, ¿no? Tanto como la administración, digamos, incluso con puestos ministeriales como a nivel internacional y después en empresas como Spasat, ¿no? Que son realmente muy punteras, vanguardistas. Entonces yo tendría más bien ganas de preguntarle a ti, ¿no? Pero bueno, Bueno, te lo agradezco esto, mucho, no estaba esto va preparado a y luego ser- si quieres, luego debatimos, porque se trata de una Vale. conversación, no de una entrevista, te lo agradezco. Pero creo que esa visión, siempre es bueno tener evidencias, ¿no? Es decir, lo que se llama ahora el conocimiento basado en la evidencia, al que podemos añadir y con mucho gusto mi conocimiento desde la experiencia, ¿no? Pero siempre yo creo que hay que buscar esa combinación del análisis, de ese pensamiento reposado de los que estáis observando la realidad desde también los modelos, ¿no? Yo creo que esos modelos que cuantifican, que manejan la información son muy útiles Ujú. para luego entablar esa conversación, que me parece que es la que hay que estimular, ¿no? Esas conversaciones entre distintas disciplinas, entre distintos ángulos, para poder aportar más luz a esa incertidumbre y esa oscuridad en la que tenemos que empezar a hacer hipótesis, aunque también hay análisis
como estaba comentando al principio, que ya existían, que ya marcaban unas tendencias sobre el futuro del trabajo, sobre la globalización, las dificultades que hay, o sea, todo eso, digamos que ahora se pone en escena y hablamos lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que es porque nos des un poco de luz en las variables que estáis manejando para hacer vuestras estimaciones, ¿no? Yo creo que Sí. eso puede aportar para que la gente piense, no, esto de los números, ¿qué se está manejando para estimar el Sí, impacto? sí. Bueno, digamos que hay dos dimensiones, ¿no? Una que es bastante, que es paradójico que se presenten las dos, ¿no? Una dimensión de muy, muy corto plazo y una dimensión, digamos, a más de nuestro futuro como economía y yo diría incluso como sociedad, ¿no? Que se plantean casi, yo diría, simultáneamente. Es digamos, un fenómeno muy paradójico, ¿no? Digamos, de compresión del tiempo, en cierto modo, ¿no? Además, en un espacio muy reducido, porque estamos confinados, es decir, que el tiempo se comprime dentro de un espacio a su vez confinado, ¿no? La dimensión de corto plazo es de muy corto plazo, es decir, que nos estamos jugando estos días, a la vez que estamos conversando, Elena, y estos días y estas semanas que estamos viviendo son fundamentales desde el punto de vista de la salvaguarda del aparato productivo y del empleo, ¿no? Es decir, depende mucho de las políticas económicas, es decir, que las previsiones muchas veces son un poquito mecánicas, yo creo, aunque yo tengo también la tarea de hacer previsiones, ¿no? Y prácticamente las previsiones lo que hacen es, de alguna manera, descuentan los días confinados de la evolución del PIB en un año, ¿no? Y eso viene a ser la manera de hacer la previsión. Pero no, haciendo esto nos olvidamos de algo muy importante y es cómo reaccionan las sociedades a esta situación, ¿no? Y aunque una caída de la actividad, del empleo en este momento es inevitable, de los ingresos, es muy importante la política pública en el sentido amplio para de alguna manera hacer que esta caída, que es como prácticamente inevitable, no se repercuta y no se prolongue mucho en el tiempo, ¿no? Y entonces esto lo estamos jugando ya mismo, en este mismo instante, ¿no? Y todos los países han tomado una serie de medidas, interesante que van más o menos en la misma dirección, pero aquí depende de, o sea, no van a ser igualmente efectivas y no son suficientes en muchos casos. En el caso de España, por ejemplo, yo creo que no son suficientes, también en otros países. Es que Pero, aquí, si me permites un inciso, porque es verdad que hablamos mucho y es cierto que digamos que el virus no discrimina, ataca a todos por igual, pero claro, nos ataca con nuestras circunstancias, ¿no? Como diría Ortega, yo soy yo, mis circunstancias. Entonces, digamos que te ataca con el bagaje que tengas, con la situación económica en la que estés y como país. No, lo digo porque evidentemente si hay una brecha social, el virus, aunque te ataque o tal, actúe o te ataque igual que a otro, te está agudizando tu dificultad o tu desigualdad, ¿no? Y también como países, bueno, claro, te afectan con una estructura económica que yo creo que es importante reseñar. No es que sea, es la que había, es decir, no hay moral hazard en el sentido de que tú no eres culpable de que tengas un mayor impacto porque tienes esa situación de partida, pero es cierto que en el caso de España, como ha ocurrido en el de Italia, son países muy abiertos, muy, muy abiertos al exterior. La actividad turística es muy relevante y por lo tanto ese impacto que viene directo, ¿no? a esa actividad que es por definición abierta, es mucho mayor, más que proporcionalmente, ¿no? Y a lo mejor hace que las medidas de los gobiernos, que es el caso, además en Italia y en España, sean para muchos, vistos desde el norte, excesivas, ¿no? O excesivamente restrictivas. claro, Pero es verdad que la estructura con la que cuentas es distinta y por lo tanto el resultado va a ser asimétrico, ¿no? Por decirlo de otra manera. va a ¿Cómo ser lo... asimétrico y también la respuesta tiene que ser asimétrica, es decir, que cada Claro, país tiene claro. que diseñar sus políticas en función de su punto de partida, sus circunstancias, como bien dices, ¿no? Y entonces esto es algo fundamental, ¿no? Porque yo creo que aunque sea algo muy duro lo que nos está pasando como humanidad, yo diría, ¿no? Y también como país,
yo creo que no hay que resignarse. Es decir, que se lee muchas veces, ¿no? Que bueno, necesariamente va a pasar esto, el PIB va a caer de tanto, vamos a decrecer, el empleo, pues también va a haber menos creación de empleo y demás. Todo depende del virus, de cómo evolucione el virus. Es decir, son todo parece todo como si fuera algo exógeno, como si fuera inevitable todo esto, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que combatir. Y es difícil hacerlo porque también el confinamiento tiene también un impacto, digamos, muy, yo diría, subliminal o sutil, que nos afecta nuestra propia psicología. No sé si los psicólogos han estudiado el virus. Hay bastantes referencias que he visto en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Que están analizando ese impacto que es bastante tremendo, la verdad, en nuestras vidas. Más allá de que pasado los 21 días ya has adquirido hábitos nuevos, ¿no? Que te llevan incluso a decir, oye, que te entra miedo a salir. Pero es verdad que cambian muchos comportamientos, es lógico, ¿no? O sea, yo creo que... Es lógico, pero Y claro, nosotros como economistas humanistas, que somos tú y yo, creemos, como tú bien has apuntado, ¿no? Hay que ver cómo reacciona la sociedad. Y esa reacción de la sociedad, que algunos han analizado muy de cerca los comportamientos humanos, las expectativas que tengan, yo creo que han cambiado. Necesariamente han cambiado. Otra cosa es que eso se perpetúe o se haga más estructural o se recupere, por decir de alguna manera, ¿no? La juerga o la vida social de antes, ¿no? Yo creo que tan inmediata la vuelta no va a ser. tan inmediata no va a ser, Elena, coincido completamente contigo. Y también hay que esperar, como bien dices, ¿no? Que la vuelta nos permita conservar algo del espíritu de lo que está pasando. Una parte de la reacción no es solamente una reacción de las políticas públicas, pero también de la ciudadanía, ¿no? La propia sociedad, ¿no? Y básicamente la sociedad es interesante, ¿no? Ver que yo diría que por primera vez como sociedad estamos utilizando plenamente las tecnologías, ¿no? O sea, yo creo que esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo tú y yo, Elena, en este momento, pero son innumerables los ejemplos, se están multiplicando los ciberaperitivos, las videoconferencias, incluso las llamadas telefónicas sencillamente, es decir, utilizar a mi propia madre, pero yo creo que los padres de cualquier persona. Mi madre se ha conectado al Skype, es algo que hubiera sido a lo mejor impensable hace poco tiempo, era posible también antes, pero sin embargo está ocurriendo mucho más a más escala y eso, en cierto modo, lo que es la reacción de la sociedad, más allá de las políticas de la propia sociedad, es intentar crear vínculo social, ¿no? Es decir, que nos damos cuenta de que ante una calamidad como la que nos está ocurriendo, la reacción de la sociedad es intentar recrear vínculo social. Y yo creo que esto sí que es un elemento de esperanza, porque si pensamos... Muy interesante. Sí, porque lo estaba planteando en otras conversaciones que he tenido, lo planteamos y yo decía que pues efectivamente lo planteas en términos de asumir tecnologías, herramientas a las que has sido muy reacio por necesidad, pero lo que tú dices va mucho más allá, es decir, que socialmente el ser humano lo que necesita casi como prioritario, es una necesidad básica, es el vínculo, es la vinculación, ¿no? En lo que yo insisto, de necesidad de crear comunidad y buscar ese conjunto que es el que todos ponemos de manifiesto de valorar el bien común, ¿no? Que se construye de vínculos. Pero Así es. está muy bien lo que dices del uso de la tecnología. Al final, por ejemplo, la gente mayor evidentemente no es para trabajar, sino que está dispuesto a conectarse por estar vinculado con su gente, con la gente que es importante, ¿no? Eso está muy bien. Sí, yo creo que en cierto modo esto es una reacción interesante, ¿no? Que yo creo que pone de valor, la situación actual pone de valor un poco lo que tú has dicho, aquello que es esencial, ¿no? ¿Qué es esencial? Pues nos damos cuenta, ¿no? Por supuesto, pues los bienes y servicios básicos, la sanidad, la alimentación, nos damos cuenta del valor trabajo también, porque esta, en cierto modo, es también una crisis, se puede decir, en cierto modo, es una crisis del trabajo. Es decir, cuando las personas no pueden acudir a su puesto de trabajo o que incluso con teletrabajo
no conseguimos hacer todo aquello que podíamos hacer antes, cuando no podemos trabajar igual de lo que hacíamos antes, pues nos damos cuenta que quitamos el oxígeno a la economía. Es decir, que de alguna manera la crisis revela aquello que es esencial, ¿no? Y esto incluye también el trabajo, así como el vínculo social, porque nosotros mismos espontáneamente nos damos cuenta de que necesitamos eso. Yo creo prácticamente cualquier persona, y eso que en España somos bastante, en ese sentido, nos conectamos fácilmente, el vínculo social es algo muy importante, empezando por la familia, pero vínculos de amistad, en fin. Yo creo que es algo que tenemos relativa facilidad, pero incluso en España yo creo que esto se ha multiplicado, ¿no? Entonces nos damos cuenta por defecto aquello que es esencial, ¿no? Con esta crisis. Es interesante. Totalmente de acuerdo, pero me gusta la referencia que haces al trabajo, porque siempre se ha considerado, bueno, importante, es la vía que en los últimos, bueno, más allá del siglo pasado, yo creo que desde la Revolución Industrial, ¿no? Es la principal vía de participación en sociedad o de formar parte de la comunidad, no solo para obtener el salario, que es lo inicial, las rentas con las que vives, sino la manera de participar en esa sociedad, ¿no? Ese otro vínculo, esa otra parte de la relación que a veces no se enfatiza, pero que es muy importante, ¿no? De qué manera tú aportas a la sociedad y de qué manera tú construyes tu proyecto vital a través de esa relación y que, como veníamos comentando tú y yo antes del coronavirus y también con algún colega, el otro día hablé con Carmen Pallés Serra, que está en el BID, y hablábamos de esas tendencias del futuro del trabajo, cómo vislumbrábamos con esta nueva cuarta revolución industrial vinculada a la digitalización y a la tecnología, cómo el trabajo realmente cambiaba mucho, no solo por la sustitución de la máquina por el trabajo, como se venía haciendo en otras revoluciones anteriores, sino porque cambiaba precisamente la propia actividad económica y el papel que juega ese factor de trabajo en toda la actividad, ¿no? Creo, o sea, al hilo de eso, y esa tendencia sigue, y yo creo que se va a acentuar. Hemos visto la tecnología también como herramienta fundamental para gestionar situaciones complejas. Ahí está el debate del uso de la tecnología y la privacidad de los datos, etcétera. Pero lo que emerge claramente es que la tecnología es una herramienta fundamental para la organización de las sociedades, ¿no? Y cómo hay profesiones que quizá al hilo de esta situación, estoy de acuerdo, se valoran más, ¿no? Se valora más no solo su utilidad y necesidad, sino la conveniencia de tener ese trato directo con las personas y no solo con las máquinas, ¿no? El caso de los médicos, ¿no? Me parece paradigmático, enfermeros, todo el personal sanitario, por supuesto, todas las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, por supuesto, que están haciendo labores muy meritorias, pero también el que está en el supermercado, el que garantiza la cadena de suministros y el famoso rider, ¿no? El que está de motorista de una plataforma tecnológica que consigue que te lleguen las cosas a tu casa de la que no puedes salir, ¿no? Yo creo que de repente hemos tangibilizado mucho esa transformación, como tú dices, en la que te han sacado del trabajo habitual y sin embargo hay una actividad que sigue, la actividad sigue, no estás tú en esa actividad física, ojo, porque si hay mucha gente, tú y yo incluidos, que estamos en casa y trabajamos, ¿no? Pero digamos que hay muchas cosas que se trastocan, hay tendencias que se agudizan, pero a lo mejor hay algunas que se replantean. Y ha salido también el debate, por metértelo todo en la coctelera, de la renta mínima, ¿no? Que es otro tema que sale a colación de esto. O sea, es decir, hay gente que no puede teletrabajar, no puede subirse a ese trabajo en red, virtual, que sigue haciéndolo personas físicas, pero con medios y unas herramientas que antes no teníamos, pero hay personas que, si es por teletrabajo, no pueden trabajar. Entonces, hay una exclusión o hay una brecha que en parte puede ser tecnológica, eso puede pasar en muchos países del mundo, ¿no?
que no tienen acceso a la conectividad, y la conectividad es otro de los elementos que se han puesto como servicio esencial en estos momentos. Para mí lo era y lo hemos comentado, pero no todo el mundo tiene acceso a la conectividad, no todo el mundo tiene la formación necesaria para utilizar las herramientas, no ya para el uso social, sino para el trabajo. Y, sin embargo, hay muchos trabajos que, dependientes de esas nuevas plataformas tecnológicas digitales, pueden ofrecer su trabajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay esas tendencias que vienen, hay una toma de razón de que hay profesiones que queremos que sigan haciéndolo personas, y hay personas que se quedan al margen, se quedan, y que no queremos que se queden atrás, que no queremos que se queden fuera de la sociedad, y tenemos que buscar nuevos mecanismos de enganche y de inclusión. ¿No? Y es verdad que el gobierno español, igual que la Comisión Europea, que ha reaccionado muy rápido, ¿no? Yo creo, para lo que son los estándares, y creo que hay que decirlo. No, creo que hay que decirlo porque echamos mucho la culpa a Europa, y Europa, para los estándares, ha conseguido en semanas lo que en otros tiempos llevaría años, ¿no? Y creo que es importante destacarlo. Tú y yo, que hemos trabajado en organismos internacionales, sabemos lo que cuesta, pero lo digo por el programa este SURE, ¿no? Para decirlo en castellano, que pretende apoyar esas situaciones de dificultad y esa necesidad de rentas de enganche, para entendernos, para suplir esa ausencia de rentas por imposibilidad de trabajar. O sea, es que aunque quisieras trabajar no puedes, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación que creo que merece la pena desmenuzar un poquito, ordenar un poquito, Raymond, porque hoy salía en uno de los periódicos, no sé si era El Mundo o El País, decía que 1 de cada 2 españoles, es decir, la mitad, tenía miedo a perder su trabajo. Es que es tremendo, ¿no? Y eso es lo que más miedo genera, es lo que genera más incertidumbre, la falta de perspectiva clara de por dónde va a ir el trabajo en una economía que está parada de momento, pero que todas las estimaciones indican que nos va a llevar un tiempo, algunos hablaban de hasta 4 años, recuperar el empleo que teníamos en enero. O sea, que es que... No, y eso ¿sabes? Yo creo que entre todos tenemos que generar una cierta referencia, que si no, no vamos a dar certezas, pero sí alguna referencia de dónde nos estamos moviendo, ¿no? Sí, fíjate tú, Elena, que yo creo que con respecto al trabajo, trabajo y tecnología, ese dilema, ¿no? Si la máquina va a sustituir el factor trabajo, ¿no? El trabajo humano o no. Yo sería relativamente optimista por ahí. Yo creo que hay un espacio todavía muy importante para el trabajo humano, que no necesariamente va a ser en las mismas tareas, los mismos sectores de lo que hemos hecho estos últimos 40 o 50 años, ¿no? Es decir, desde que, bueno, tenemos una economía globalizada, en fin, que está cambiando ahora también, por cierto, pero bueno. Entonces, yo creo que sí, que hay posibilidades para desarrollar el trabajo humano, por supuesto, no insistiendo en intentar forzar, digamos, la marcha de la economía cuando hay una tecnología que permite hacer algo de manera más eficiente, incluso a veces trabajos penosos, ¿no? O algo que es muy útil. Por ejemplo, en este momento vemos que gracias a las plataformas pues podemos adquirir una serie de productos que de otra forma no podríamos, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? Entonces, funciona el comercio electrónico en este momento. Bueno, entonces, pero creo que hay otras necesidades para las cuales hace falta trabajo humano, ¿no? Y muchísimas, y muchas de ellas todavía infrautilizadas, ¿no? Desde el cuidado de la persona, que nos damos cuenta de la que es tan importante, hasta todo tipo de actividades que se llaman de ocio. Pues yo creo que muchísimas actividades, más bien yo vería esto como lo que tenemos que buscar es complementariedad entre la máquina, entre la tecnología y el trabajo humano, ¿no? Y creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Por ahí yo sería relativamente optimista. Eso no quita, aunque efectivamente, Elena, se plantea la cuestión de todo tipo de personas, colectivos,
que por múltiples razones no se pueden insertar en el mercado laboral. O si lo hacen, pues esto sucede en condiciones muy precarias, con unos ingresos muy reducidos, sobre todo en este momento en que los ingresos han caído muchísimo. Con lo cual, yo creo que me parecería un avance que hubiera algún tipo de piso social, de renta que de alguna manera ayudara, ¿no?, a todas estas personas a pasar el momento, ¿no? Que yo creo que me parece importante ligar al trabajo, porque yo creo que el trabajo, aparte de lo que decía de que todavía va a haber necesidad de trabajo humano, es también una necesidad humana. Decía Freud que el trabajo era el vínculo entre la persona y el mundo real, es decir, es aquello que nos relaciona con el mundo real como personas, ¿no? Y eso lo vemos incluso en este momento, en que falta el trabajo remunerado, hay muchísimo paro, real o encubierto, pero hay muchísimas iniciativas de barrio. Te habrás fijado, Elena, que es muy difícil en este momento y es realmente emocionante ver que cualquier, digamos, iniciativa que surja en una gran urbe nuestra, inmediatamente hay muchísimos voluntarios que proponen su participación, ¿no? Y realmente es algo que nos damos cuenta de que es algo que todos necesitamos hacer, ¿no? Trabajar en el sentido amplio, no necesariamente o no siempre se puede, ¿no?, por un ingreso monetario, pero sí algunas Ese es un buen inciso, ¿no? Yo creo que es importante, que lo hablábamos antes, contribuir a la comunidad, ¿no? Creo que tiene que haber una... Y las generaciones, los jóvenes de ahora, los más jóvenes, yo en las entrevistas que he tenido de trabajo y de selección, te priman el propósito, ¿no? Sí, sí, pero ¿este trabajo para qué va a ser? ¿Sabes? Es muy interesante porque al final les pesa más esa aportación a algo que trasciende de la mera actividad profesional, que por supuesto quieren sentirse realizados en ese sentido, pero se sienten más realizados si lo hacen con un propósito, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy interesante en el que si les dan a elegir, eligen un trabajo que aunque sea menos remunerado, menos es difícil porque ya todos son muy poco remunerados para los jóvenes que empiezan, pero preferirían tener algo menos de ingreso y algo más de propósito en lo que hacen y también más tiempo libre, esas cosas como son. Entonces, vamos a una conformación de vida que también estamos ensayando estos días de confinamiento, que es de conciliación, también somos más conscientes de las tareas familiares, ¿no? Yo creo que para los que habitualmente no se ocupen de las cosas de la casa, no quiero hacer un debate de género, sí que somos conscientes de las tareas que implican a esa pequeña comunidad que es la familia, sea cual sea la configuración, por supuesto, pero sí que valoramos ese tiempo con los otros, ¿no?, con los demás, vivir ese tipo de ocio, de cultura de la que hablabas, ¿no? Pero como te digo, está ese enganche con la comunidad que me parece fundamental, es lo que has hablado al principio de vínculo social, fundamental. Pero pienso que ayudar a esos matices que decías, que no son solo matices, ¿no? Cómo vas poniendo las prioridades de cada uno, dices, hombre, yo quiero vivir, tener unas mínimas necesidades básicas y tener, y es verdad que ahora hemos ahorrado, los que tenemos algo más que la mayoría, puedes ahorrar porque no puedes gastar en cosas que al final han resultado que eran accesorias, porque las básicas hemos podido hacerlas, ¿vale? Pero muchas que han resultado, bueno, ahora porque no podías hacerlas, pero de hecho no las hemos hecho, ¿vale? Pero la pirámide de Maslow, ¿no?, que es la que yo creo que hay que revisar. Tienes tus necesidades básicas, ¿cuáles son esas necesidades básicas? A partir de ahí empiezas a subir en la pirámide. ¿Y qué es lo que sitúas al final? Yo creo que eso los jóvenes, como te digo, más jóvenes lo visualizan muy rápido, ¿no? Esa parte de trascendencia, de querer aportar a los demás, es sumamente interesante. Y lo que hay que ver es si eso lo puedes hacer con las rentas que tienes o, y estoy contigo, o sea, la gran elección, y eso como economistas que nos lo reprochan, pero es que esa es nuestra aportación a la sociedad, intentar utilizar lo mejor posible los recursos que tenemos para objetivos múltiples
sabiendo que además contamos con la posibilidad de que haya lugares más lejanos, no solo los locales, que nos ayuden a conformar la mejor composición, ¿no? Entonces, estoy pensando así contigo sobre la marcha, esa renta básica, que es un primer debate que se está teniendo ahora también en nuestro país y se está teniendo en Europa, o queremos que se tenga en Europa, si es temporal, que en caso de duda mejor que sea temporal, si no lo tienes muy claro, y si es universal o solo para determinados colectivos. Bueno, a ver, esta cuestión efectivamente es crucial. O sea, partiendo de esa base que creo que es importante, que me parece que mantener ese vínculo entre cualquier transferencia de renta y el trabajo, que creo que es algo muy central en la sociedad que estamos viendo, ¿no? Partiendo de esa base, necesariamente tiene que ser una renta básica o mínima, ¿no? Que nocionalmente está disponible para cualquier persona, pero tiene que haber criterios de acceso, ¿no? Es decir, que no es universal en el sentido de la verdadera renta básica universal. Es una renta básica que se, digamos, otorga a cualquier persona sin, digamos, independientemente de su nivel de ingresos, situación profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que sería muy costoso y además precisamente corta ese vínculo con el trabajo, ¿no? Con lo cual, a mí me parece interesante de que exista, que se establezca ese vínculo, ¿no? Entonces, que haya un criterio no solamente de ingresos, o sea, que no sea universal en ese sentido, pero también que dé un incentivo a aquellas personas que encuentran un trabajo, ¿no? De manera que no pierdan totalmente ese ingreso cuando encuentran un trabajo, ¿no? Que tengan un incentivo a trabajar, que ya lo tienen como tal, como humanos, pero además lo tendrían si se mantiene, por lo menos en algunas proporciones, esa renta básica en la medida que aceptan un trabajo, ¿no? Esto, como sabes, los economistas decimos que hay a veces situaciones de impuesto marginal superior al 100%. Es decir, que la renta básica solamente se conceda a personas que no tienen ingresos, en cuanto aceptan un trabajo la pierden totalmente, ¿no? Y puede haber situaciones en que se encuentran incluso en peor, financieramente en peor, digamos, posición. En cambio, con este tipo estructurándolo así, pues permite mantener un incentivo que es un incentivo para trabajar, que creo que es lo esencial, ¿no? En este momento. Y eso yo diría que sería un elemento importante, ¿no? En ese sentido, es temporal por definición, porque a medida en que las personas van a encontrar un trabajo y elevan sus ingresos laborales, pues se reduce esa renta automáticamente, ¿no? Después hay otro debate si tiene que ser temporal en el sentido de que limitada en el tiempo, porque la crisis, se supone, del coronavirus va a ser también una crisis temporal, ¿no? Eso, hay también un debate entre médicos y demás, como sabes. Bueno, yo creo que este es un momento tal vez para crear un sistema, ¿no? Realmente es algo que ya, de todas formas, ya existe en el caso de España, ¿no? Hay todo tipo, depende de la comunidad autónoma, Sí. hay todo tipo de rentas asistenciales, etcétera. Entonces no está más racionalizar el sistema, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Porque en el concepto de renta básica universal, que claro, cuando lo plantean economistas norteamericanos, es lógico, porque no tienen un sistema de protección social como el europeo, que no valoramos lo suficiente. Ahora Eh, lo vemos, ahora lo vemos. ¿Sí? no, claro, ahora es cuando... Pero cuando pedimos cosas no somos conscientes de que tenemos mucho más de lo que tiene el resto del mundo y que efectivamente una de las virtudes que yo vería, y vuelvo al debate de renta básica universal, es decir, oye, simplifico y auno todas las rentas que percibo del presupuesto público al que contribuimos con nuestros impuestos todos. Obviamente el que no tiene renta, que ese es el concepto de mínimo vital, ¿no? Que tenemos en el IRPF, en el impuesto sobre rentas personas físicas, que dices, oye, pues si tú efectivamente no tienes más ingresos, pues eso es lo que tienes. Ahí se queda como mínimo vital que ya has percibido. Pero es todo lo que vas a percibir de la administración. Porque si no, la casuística es terrorífica, ¿no? Yo creo que las medidas son tanto más eficaces cuanto más simple es su aplicación y su definición. Es decir, que lo entendamos todos y que se pueda aplicar
fácil, ¿no? En ese sentido, si eres pensionista, ya tienes una renta, ¿eh? Básica. Otra cosa es que lo ideal es que haya Claro, una cierta homogeneización y es verdad oye, lo que no puede ser, dándote la vuelta a tu argumento, es que sea un desincentivo a trabajar, porque si tú ya tienes cubierto lo básico, ¿para qué te vas a complicar si no te compense la trampa de la pobreza famosa, ¿no? Que la gente cuando lo dice, no, es como está cuñado, te interesa mantenerte en el menos porque el marginal, como tú comentabas antes, no te compensa nada. Bien. Pero creo que sí que habría que avanzar en todas esas rentas que existen de transferencias desde el presupuesto público en los niveles que tengamos, incluido ahora el comunitario, para poder percibir realmente ese flujo de rentas básicas al que hay que establecer un incentivo al trabajo. Yo creo que hasta ahí, para poder avanzar en ese concepto, que yo creo que tiene sentido, Raymond, no solo por una crisis concreta como la que tenemos. A mí me gusta ponerlo en ese horizonte más de medio-largo plazo, en el que lo enlazo con el debate anterior de la automatización, vamos, el aumento del uso de la tecnología en todos los procesos productivos y en las actividades humanas en general, que como tú bien decías, no deberíamos ser pertinaces en mantener puestos de trabajo, y esto ya se ha trabajado mucho en la OIT y donde también has trabajado y en la OCDE, no nos empeñemos en proteger los puestos de trabajo si esos van a ser mejor hechos, entre comillas, por una máquina, sino que protejamos a las personas, porque si no impedimos, entre otras cosas, el acceso a la actividad o al trabajo en países donde sí o sí no pueden aportar otra cosa que su mano de obra, ¿no? Y ahí es ahí donde se producen los equilibrios también a nivel global. Pero la renta básica tiene sentido en esa perspectiva de futuro que está aquí, de como tú bien has dicho, mejorar o maximizar al máximo la relación hombre-máquina, ¿no? En el que siempre eh, bueno, siempre. Yo creo que según las sociedades podemos primar qué actividades sí o sí preferimos que haya un predominio o un mayor peso de las personas frente a las máquinas, como puede ser todo el ámbito de los cuidados y del entretenimiento, que yo creo que nos ponen a España muy en línea por el envejecimiento y hemos sufrido terriblemente. O sea, es que yo tengo ya un montón de casos, yo porque ya estaba huérfana antes, pero tengo más de un caso, 2 y 3 casos de amigos que se han muerto los padres. Empieza uno y tremendo. la madre, casualmente ha habido los 2 últimos casos que me han ocurrido, se ha muerto la madre y a los 5 días el padre. O sea, y todo lo que está pasando en las residencias, ¿no? Dices, bueno, tenemos una población muy envejecida y eso tiene que ser prioritario. Y tenemos una sociedad y una actividad económica muy abierta a la relación con terceros. Y yo creo que eso nos da una pista de por dónde tenemos que cuidar esas profesiones para ofrecer algo, desde luego, de calidad y de alto nivel para tener profesiones que además sean reconocidas y valoradas por el resto de la sociedad, ¿no? Sí, me gusta mucho lo que has dicho ahora y lo que dijiste antes también sobre el sentido del trabajo, ¿no? En cierto modo que eh, también aludes a eso implícitamente ahora, más explícitamente antes, ¿no? Dar sentido al trabajo, ¿no? Yo creo que es otra cosa también que estamos aprendiendo, ¿no? Por defecto, ahora en la crisis. También por el propio teletrabajo. Es decir, teletrabajar no es solo concentrar el trabajo en otro lugar, ¿no? Que es en este caso el domicilio, ¿no? Teletrabajar es también trabajar de manera distinta y también yo diría casi sobre todo, ¿no? Y en cierto modo dar sentido al trabajo que hacemos. Es decir, el presentismo estamos viendo que es realmente algo muy poco eficiente económicamente y también nefasto socialmente. Es decir, puestos de trabajo que solamente existen porque, digamos, hay una presencia en el lugar de trabajo, pues realmente no son satisfactorios, desde luego no para la empresa, pero tampoco para la persona. Realmente es algo
frustrante, bueno, y seguro que en Totalmente. muchísimos sectores y empresas, estás trabajando en sitios donde había muchas personas trabajando, ¿no? También se podía producir ahí, ¿no? A veces cuanto más grande la empresa, más se produce, pero no solamente, ¿no? Y yo creo que dar sentido al trabajo es algo que mencionabas antes a los jóvenes. Y ellos lo buscan, ¿no? Y están dispuestos incluso a hacer una parte de sus ingresos a veces, ¿no? Con tal de hacer algo que tenga sentido, ¿no? Y estamos en general como sociedad en busca de sentido, ¿no? Interesante, por ejemplo, el boom de la filosofía. Y doy una clase en el IE, que es una escuela de negocios, como sabes, ¿no? Y es una clase sobre el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Yo pienso, y es una clase electiva, con lo cual depende mucho del interés de los estudiantes, no es en absoluto obligatorio, ¿no? Y es el tercer año y cada vez hay más estudiantes. Yo creo que es porque buscan un sentido al trabajo que van a hacer, ¿no? Y de hecho, estudiamos filósofos, ¿no? Estudiamos, o sea, no solamente personas que han teorizado sobre la empresa, etcétera, o el mundo de los negocios, o la finanza, o la optimización fiscal, pero también buscan personas que den sentido al mundo en el que estamos, ¿no? Y yo creo que es algo que se encuentra entre los jóvenes, pero yo creo que en general en la sociedad, ¿no? Y el teletrabajo puede ser una oportunidad en ese sentido, porque tienes que definir cuáles son los objetivos, cuáles son las prioridades, como decías, para qué sirve esto, ¿no? Porque si no, ¿de qué? O sea, te das cuenta cuando teletrabajas que tiene, o sea, el presentismo no tiene ningún sentido cuando teletrabajas. Es decir, no vas a estar sentado en tu despacho teletrabajando para no hacer nada. Eso a veces es posible. Tú has viajado mucho también, y esto se veía mucho en Asia anteriormente, ¿no? Que la gente trabajaba muchas horas en el sentido de que desempeñaban muchas horas, pasaban mucho tiempo en su lugar de trabajo, pero a veces dormían, hacían otras cosas en el lugar de trabajo, no hacían nada, sencillamente esperaban a que sus superiores se fueran a su casa, ¿no? Sí, Y sí, es sí. algo que es absolutamente, vemos que es absolutamente absurdo todo eso, ¿no? No tiene ningún sentido. Es muy, muy interesante lo que dices, porque creo que la lección es haberlo vivido en primera persona en estos días, ¿no? Yo es que, fíjate tú, hablando de eso, yo me creo sí muy filósofa. En COU me dijo el profesor de filosofía, hombre, pisonero, toda la economía te has empeñado y tal, tú tienes que hacer filosofía o periodismo. Por tal. Pero bueno, al final he hecho un poco de todo, que es de lo que se trata. No, pero venía, venía a cuento de lo de dar sentido, ¿no? Yo cuando empecé a darme cuenta en la semana segunda, después de que la primera, esto es como que una novedad y tal, y fui consciente de la gravedad de la situación, dije, tengo que darle un sentido a tanto sufrimiento como empezó a percibir a mi alrededor. Y yo creo que eso es lo que nos hace humanos. O sea, lo que nos hace humanos es darle sentido a nuestra existencia y por lo tanto a nuestro día a día, ¿no? Los animales, yo que tengo un perrillo, no se preocupa por lo inmediato y no, o sea, vamos, no lo sé, no estoy en su cabeza, obviamente, ¿no? Pero no parece que tenga esa preocupación por darle un sentido. Es feliz con dos o tres cosas y nosotros nos hacemos las preguntas, ¿no? Y me parece que está muy bien el decir, dar un sentido y es aprender, aprender, aprender. Hablaba también con Daniel Inerarity en una conversación maravillosa que tuvimos. Hablábamos de eso, ¿no? Es decir, oye, ¿qué es lo que querrías hacer? Me decía él como catedrático de filosofía política, ¿no? Dice, yo aprender. Tengo pocas esperanzas, pero yo espero que aprendamos. Yo creo que, y por eso decía, aprender, aprender y aprender, ¿no? Lo que tú dices es cierto, al final podríamos llegar a una conclusión para no robarte más tiempo hoy y que podamos tomarnos otro, en lugar de un cibercafé, nos tomaremos una copa o algo. Eso espero y pronto. Yo también lo espero. No, la conclusión de que es un momento fantástico para, estando aquí encapsulados, con las medidas que no llegan a todos, pero que se está haciendo un esfuerzo para que lleguen a todos, para aguantar el tirón, pensemos muy bien cómo queremos que sea nuestro día a día, que tenemos que empezar hoy, ¿no? Cuando decías, oye, pues es verdad, los japoneses hacen gimnasia por la mañana en la propia oficina. Yo aquí he intentado, al quinto día ya lo he dejado, pero no, hay que hacer un poco de ejercicio, hay que leer, hay que, ¿no? Yo la música que me gusta mucho, intentar hablar con amigos,
Y todo eso lo hemos tenido que comprimir en 24 horas, porque es verdad que al final puedes acabar trabajando más, pero más diverso. Tienes muchas demandas de los próximos y tienes, con esto del teletrabajo, es tremendo porque tienes un acceso, o la gente piensa que tienes más acceso y he hablado más que nunca con mucha gente de muchos sitios, ¿no? Pero bueno, lo que iba, reflexionemos sobre el trabajo. No tenemos que trabajar tantas horas. Podemos tener herramientas como las que estamos teniendo que me han permitido hablar con mucha gente en muchos lugares del mundo. Una amiga que está en Washington, la otra que estaba en Hong Kong, que si quisiera hablar con ellas necesitaría invertir un montón de días solo por el viaje. Eso, ¡pum!, lo que tú decías, ¿no? Se ha condensado y he podido ver un día hablar con un tiempo muy de calidad de cosas que nos preocupan en un mismo día, una en Hong Kong, otra en Washington o quien esté, ¿sabes? Otro en Zúrich, que estuvimos hablando de trabajo. La productividad se ha disparado, conclusión, ¿vale? Utilizando herramientas tecnológicas, dándole valor a otras cosas, que es decir, vale, tienes razón, también hay que saber desconectar digitalmente y ser responsable de lo que haces, ¿no? Esa es la nueva forma de trabajar que lo has dicho fenomenal. Es decir, pensemos no solo que cambiamos la oficina por tu casa, no, estás trabajando de una manera diferente, en la que al final haces tareas que están encomendadas, pero aportas tu tiempo que es de calidad a lo que realmente aporta valor y no a todo ese ruido que está en torno a un modo de trabajo que yo creo claramente que está caduco, ¿no? ¿Cómo, al final, si esa es nuestra mejor aportación o podemos dedicarnos a otras actividades donde pongamos más en valor lo que podemos aportar, ¿no? Esa es la inquietud que nos dan lecciones de verdad los jóvenes de 20 y pocos años que perciben, o quizá porque lo ven en sus padres, ven la frustración de sus padres y perciben que la vida es otra cosa, ¿no? O sea, que yo me volvería a esa reflexión que has dicho de la filosofía. Tenemos que darle un sentido a nuestra vida y a nuestra vida que es en el siglo XXI, con tecnologías, también con unos desafíos brutales a nivel mundial. La pandemia es un ejemplo de ello, pero tenemos el cambio climático, tenemos un montón de desafíos que, que yo animo, esta mañana hablaba con un experto en temas de innovación, yo animo a que compartamos y que sumemos porque solo de esa colaboración y de esa aportación de lo mejor de nosotros mismos seremos capaces de resolver grandes problemas, ¿no? Y los economistas sí tenemos que ayudar a financiar todo esto. No, ayudar a que, vamos, no a financiarlo, no, ojalá, no, yo tampoco querría tener todo ese dinero, pero pensar de qué manera conectamos los puntos, ¿no? Yo siempre digo que los economistas estamos ahí intentando escuchar necesidades, decir, pero ¿estás seguro que eso es lo que necesitas? Bueno, a ver si lo rebajo un poco y luego ponerlo todo en el contexto del común, ¿no? Que es lo que hablábamos. Pero bueno, Raimon, hablaremos más, me encanta verte. Aunque no sea en físico, cuando conoces a una persona, pues la conexión se produce, aunque sea virtual y real. Ojo, hay que reescribir a Freud, porque lo virtual también es real, ¿no? Esto es real, aunque no nos lo parezca, pero esto también es real, esto está pasando. Y quería que me dijeras al final, ¿no? Desde esta conversación, ¿qué es lo que tú crees que... Primero, ¿cuál es tu principal preocupación? ¿Y qué te gustaría que estuviéramos construyendo tú y yo y todos los que liemos en esta comunidad a construir? Has dicho muchas cosas, pero sí. Bueno, de lo que hemos hablado, ¿qué te quedarías? mi principal preocupación es, bueno, ya hemos dicho muchas cosas, ¿no? Pero yo diría que es que fuéramos hacia un mundo donde la gente se en sí misma, ¿no? Es decir, tu proyecto es maravilloso y lo que hace mucha gente es maravilloso también porque intentamos conectarnos, tú has dicho, ¿no? Con personas incluso que están en países muy lejanos, ¿no? Que incluso gracias al gran confinamiento, como dice el Fondo Monetario, a lo mejor no hubieras podido conectar con estas personas. Es que, en cierto modo, ahora podemos dedicar más tiempo a cosas importantes, ¿no? Nos estamos dando cuenta también que hemos perdido mucho tiempo en cosas accesorias y que nos restaban tiempo para algo más importante, ¿no? Entonces,
podemos interactuar más. Interactuar es enriquecerse. Enriquecerse en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Y yo me preocupa mucho las reacciones, ya ni siquiera proteccionistas, pero digamos de aislamiento, ¿no? De ensimismamiento que se ven en determinados países, ¿no? No quiero aquí, como estamos acabando la conversación, yo creo que es una tendencia que se está produciendo en muchos lugares, ¿no? Y tal vez por la propia historia, ¿no? Como sabes, la Gran Depresión, ¿no? Eso fue muy duro, esperemos que salgamos mucho antes, ¿no? Pero aquello desembocó en una gran contienda, ¿no? Y yo creo que precedida precisamente por ese fenómeno de aislarse, sobreprotegerse, etc. Yo creo que es momento de interconectar, pero reconstruyendo, yo me quedaría con eso, con esa propuesta. Yo creo que hay que reformar, digamos, el multilateralismo, ¿no? Es decir, la convivencia entre países. El multilateralismo suena algo muy, muy burocrático, ¿no? Hay personas que a lo mejor les entra aburrimiento, no solamente con escuchar esa palabra, ¿no? Pero en el fondo es la relación entre los países. No hay nada más bonito para aprender precisamente que saber cómo funciona en otros lugares, etcétera. Nos gusta visitar, que nos visiten, intercambiar. Esto es algo que nos enriquece a todos, ¿no? Y entonces yo me preocupa mucho esos fenómenos que están dando incluso dentro de Europa, de aislamiento, de rechazo con respecto a los demás. Hemos visto incluso durante la pandemia reacciones que yo no las esperaba, ¿no? De bloqueo de mercancías, algo Sí, sí, absolutamente sí, prioritario que se ha producido dentro de nuestro propio continente, ya muy marcado por guerras anteriores, ¿no? sí. Esto es lo que más me preocupa en este momento, tal vez por mi trayectoria internacional, ¿no? Y me siento responsable y espero acompañarte en esto, que tú tienes Pues una experiencia magnífica también, ¿no? Para nos construir, conocimos en eso. Nos reconstruir conocimos en algo. eso y yo te diría, fíjate, por resumir, has hablado de que quería poner ese título a nuestra conversación, que es decir, que hay que combatir la resignación. Me parece un argumento muy importante. Y lo otro es que el sentido de nuestra vida al final es que sepamos entre todos gestionar precisamente o gobernar la humanidad, ¿no? Porque esa multilateral es necesaria porque tenemos que ponernos de acuerdo y buscar de qué manera tenemos un planeta más sostenible y tenemos sentido en él. Yo creo que esa es la vocación, así que volveremos a hablar. Te mando un abrazo muy fuerte Como quieras, ¿eh? Muchas gracias. y cuídate, ¿vale? Venga, Gracias por tu gracias por tiempo. todo. Chao. Hasta pronto, ¿eh? Un besazo. Adiós, querido. Adiós. Chao, chao.